Abril de 1945. El mapa de Europa está irreconocible comparado con aquel de 1939. El Tercer Reich, que una vez extendió su sombra desde las costas del Atlántico hasta los arrabales de Moscú, se encuentra fragmentado y exhausto. El frente oriental arde con la furia implacable del Ejército Rojo, que avanza desde Polonia hacia Berlín con una maquinaria bélica que combina números abrumadores y una moral vengativa. En el oeste, los ejércitos estadounidenses, británicos, canadienses y franceses han cruzado el Rin, penetrando en el corazón industrial de Alemania. Las Ardenas, donde meses antes Hitler lanzó su última gran ofensiva desesperada, han quedado atrás como un recuerdo de ambición rota. La geografía juega un papel decisivo. Las llanuras alemanas, antaño consideradas bastiones defensivos, se han convertido en autopistas para la invasión aliada. Ciudades como Colonia, Essen y Düsseldorf están en ruinas. Más al sur, Baviera aún mantiene su paisaje bucólico de colinas y pueblos medievales, pero bajo la constante amenaza de bombardeos. El sistema ferroviario, orgullo del Reich, yace colapsado por la campaña aérea aliada, dejando a las divisiones alemanas aisladas y sin suministros. La política internacional tampoco ofrece esperanza. Desde Yalta, los aliados han pactado las zonas de ocupación de una Alemania ya derrotada en los mapas diplomáticos. La maquinaria de guerra nazi se desmorona no solo en los frentes, sino también en los corredores del poder. Oficiales de la Wehrmacht y del partido nazi se debaten entre resistir, negociar o huir. Los rumores sobre la brutalidad soviética en el este corren como pólvora entre soldados y civiles, alimentando un único instinto: rendirse al ejército estadounidense antes que al ruso. La desesperación tiene un contexto. Las tropas alemanas en 1945 no son las mismas que en 1940. Muchas divisiones están compuestas por reclutas apresurados, adolescentes de la Hitlerjugend o veteranos condecorados de Stalingrado reinsertados tras heridas previas. La Luftwaffe ha perdido la superioridad aérea, la Kriegsmarine está reducida a submarinos acosados y la Wehrmacht combate en retirada, fragmentada y sin cohesión estratégica. En este escenario, la palabra rendición tabú en los años de victoria se convierte en mantra, pero rendirse no es un acto simple, depende de a quién, cuándo y cómo. En 1945, para un soldado alemán, la diferencia entre alzar las manos frente a un estadounidense o frente a un soviético podía significar la vida, el cautiverio humano o la humillación sin retorno. En medio de este derrumbe aparecen las figuras de nuestra historia, soldados y oficiales cuyas trayectorias reflejan la complejidad del momento. Hauptmann Karl Weber, oficial de la Wehrmacht de 34 años, nació en Hamburgo, hijo de un estibador portuario y una maestra. Antes de la guerra estudió ingeniería mecánica, pero fue arrastrado por el fervor nacionalista y el deber de servir. En 1941 combatió en el Frente Oriental, donde perdió a su hermano menor en las estepas cercanas a Smolensk. Esa herida personal quebró su fe ciega en el Reich. Ahora, en 1945, comanda una compañía reducida a la mitad, integrada por soldados exhaustos que oscilan entre la disciplina y el pánico. Su objetivo secreto es salvar a sus hombres y a sí mismo, llevándolos hacia las líneas estadounidenses para rendirse antes de que lleguen los soviéticos. Oberleutnant Franz Bauer, de 25 años, es un fanático idealista, miembro del partido nazi desde los 18. Creció en Nuremberg bajo la influencia de mítines y propaganda. Para él, la guerra es tanto un deber como una misión casi religiosa. A pesar del colapso evidente, se aferra a la idea de que alguna arma milagrosa, Wunderwaffe, revertirá la situación. Su lealtad a Hitler y al juramento del Führer choca con el creciente pragmatismo de sus superiores y compañeros. Bauer es el reflejo de la juventud adoctrinada, enfrentada al derrumbe de su fe política. Soldado raso Emil Schneider, de apenas 17 años, reclutado de la Hitlerjugend, nunca había salido de su pueblo en la Selva Negra antes de la guerra. Fue entrenado apresuradamente y lanzado al frente con un fusil Mauser viejo y sin experiencia. En su mente se mezclan las imágenes heroicas de los noticieros con el horror de la artillería real. Sus cartas a casa, nunca enviadas, son confesiones de miedo y de nostalgia por los bosques de su infancia. Schneider es el símbolo de una generación robada. Sargento Otto Kruger, de 41 años, es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Perdió un brazo en Verdún y ahora sirve como instructor y supervisor logístico. Es cínico, amargo y descreído de cualquier ideología, pero siente un deber casi paternal por los jóvenes soldados bajo su mando. Su meta no es la victoria, sino la supervivencia de sus muchachos.
En el lado estadounidense, el capitán James H. Miller, de 29 años, lidera una compañía del 99 Regimiento de Infantería en las cercanías del Rin. Natural de Ohio, hijo de inmigrantes alemanes, Miller siente un conflicto íntimo. Habla el idioma del enemigo, comprende su cultura y ve en los soldados rendidos no monstruos, sino reflejos distorsionados de su propia familia en Europa. Estos personajes se cruzarán en un escenario donde las decisiones personales pesan tanto como las órdenes militares. La rendición no es solo un trámite, es una apuesta moral y existencial. Weber deberá maniobrar entre la disciplina militar, el fanatismo de Bauer y la fragilidad de Schneider. Del lado estadounidense, Miller deberá equilibrar el deber de capturar al enemigo con la humanidad que despierta al verlos derrotados. La historia se desplegará entre marchas nocturnas, pueblos arrasados, puentes sobre el Rin, campos de prisioneros improvisados y la tensión constante de un reloj que avanza hacia el final de la guerra. En este cruce de destinos, cada paso hacia la rendición será también un viaje interior, una confrontación con las creencias, los miedos y las lealtades que definieron a toda una generación. En los meses previos al colapso, una de las creencias más arraigadas en el mando alemán era que los aliados occidentales, particularmente los estadounidenses, carecían de la voluntad para continuar una guerra larga en Europa. Esta percepción, gestada desde los años 30 y reforzada por la propaganda nazi, describía a los estadounidenses como soldados de Hollywood, jóvenes bien alimentados pero sin temple, incapaces de soportar el frío, el barro o las bajas masivas. Se decía que su superioridad material, tanques Sherman, bombarderos 17, camiones GMC, era el único factor que sostenía su ofensiva y que, en cuanto la guerra se endureciera, pedirían negociaciones. Esta narrativa se había vuelto un dogma entre muchos oficiales. Incluso Karl Weber, a pesar de sus dudas, la repitió a sus hombres en 1944 para mantener la moral. Ellos luchan por dinero, nosotros por la patria. Sin embargo, tras el cruce del Rin, en marzo de 1945, los hechos desmentían esa ilusión. Los estadounidenses no solo avanzaban con determinación, su logística era tan implacable como su artillería. Las divisiones aliadas parecían no agotarse nunca. Otra percepción errónea era la de las armas milagrosas, Wunderwaffe. Rumores sobre cohetes B-2 masivos, bombarderos invisibles o nuevos carros pesados circulaban entre las tropas alemanas. El Oberleutnant Franz Bauer repetía con fervor que el Führer nos guarda una sorpresa y que en Berlín se preparaba una contraofensiva devastadora. Cada retirada era, para él, un repliegue táctico previo al contraataque definitivo. En realidad, las armas milagrosas habían resultado estratégicamente irrelevantes. Los B-2 aterrorizaban Londres, pero no podían cambiar el curso de la guerra. El Messerschmitt M262, primer caza a reacción operativo, volaba demasiado tarde y en cantidades insuficientes. El tanque Tiger II, colosal y poderoso, era más un lastre logístico que un multiplicador de fuerza. Por último, la percepción de que los aliados occidentales serían benévolos contrastaba con los rumores de brutalidad soviética. Esta diferencia alimentaba la idea de que rendirse a los estadounidenses era seguro, mientras que caer en manos del Ejército Rojo equivalía a tortura o muerte. Sin embargo, las historias reales eran más ambiguas. Algunos prisioneros alemanes en Francia sufrían represalias por atrocidades pasadas, otros eran tratados con corrección. Los soldados que desertaban sin cuidado corrían el riesgo de ser fusilados por sus propios oficiales antes de llegar a las líneas estadounidenses. La contradicción central, creer en la invencibilidad ideológica alemana y al mismo tiempo desear rendirse, se convirtió en una tensión insoportable dentro de las unidades. Weber veía en Bauer el eco de su yo de 1941. Schneider, en cambio, representaba la inocencia desmentida por la realidad. Otto Krüger, veterano de 2 guerras, olfateaba el desastre como un perro huele la tormenta. La sorpresa no llegó en forma de arma milagrosa, sino de la constatación brutal de que el enemigo había cambiado. En marzo de 1945, la 9. Corps División Panzer de Weber fue enviada a reforzar el sector del Ruhr, creyendo que podría detener el avance estadounidense con un contraataque. Pero cuando llegaron al frente, descubrieron que las carreteras estaban llenas de refugiados, columnas de vehículos destruidos y restos de unidades dispersas. No había frente organizado, solo una serie de puntos de resistencia aislados. El 7 de marzo, las fuerzas estadounidenses tomaron intacto el puente Ludendorff en Remagen, cruzando el Rin antes de lo previsto.
Esta noticia cayó como un martillazo en la moral alemana. Imposible, murmuró Bauer al enterarse. Para Weber fue la confirmación de que la guerra estaba perdida. La idea de que el Rin sería una barrera infranqueable había sido un mantra repetido por la propaganda. Verlo cruzado sin oposición masiva desmoronó cualquier ilusión de defensa organizada. En los días siguientes, la compañía de Weber fue replegada a un pequeño pueblo bávaro llamado Altenheim. Allí recibieron la orden de establecer posiciones defensivas y resistir hasta el último hombre. La orden venía firmada por un comandante que probablemente ya estaba huyendo. Krüger, con su mirada de veterano, solo dijo: «Esto no es Verdún, es un matadero». El conflicto interno explotó cuando Weber convocó a sus oficiales. Con un mapa descolorido sobre la mesa de una posada semidestruida, explicó su plan secreto: moverse de noche hacia el oeste, atravesar el bosque y buscar las líneas estadounidenses para rendirse. Bauer se levantó, furioso. «Eso es traición, nos fusilarán». Weber lo miró fijo. «Prefiero un fusilamiento por desobedecer que ver morir a estos chicos inútilmente». Schneider, sentado en un rincón, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, del lado estadounidense, el capitán James H. Miller recibía informes de grupos dispersos de soldados alemanes que se acercaban con banderas blancas improvisadas. Algunos llegaban en columnas ordenadas, otros como masas desarmadas y hambrientas. Los estadounidenses improvisaban campos de prisioneros con cercas de alambre en praderas abiertas, sorprendidos por la magnitud del colapso enemigo. La revelación para ambos bandos fue la misma. La guerra ya no era una línea clara entre combate y rendición. Era un mosaico caótico de negociaciones, huidas, enfrentamientos esporádicos y rendiciones masivas. La idea del enemigo como un bloque monolítico se desintegraba. Para Miller, esos hombres ya no eran nazis fanáticos sino seres humanos desesperados. Para Weber, los estadounidenses dejaban de ser soldados de Hollywood para convertirse en la potence Aldi Kerbul. Única salida posible. La sorpresa mayor aún estaba por llegar. En los días siguientes, las unidades de Weber y Miller terminarían chocando en un escenario donde la línea entre enemigo y aliado, entre combate y rendición, sería tan delgada como la niebla que cubría las colinas al amanecer. Para Karl Weber, la noche del 12 de abril de 1945 se convirtió en un umbral existencial. Acurrucado en el desván de una casa semiderruida en Altenheim, escuchaba el viento que traía consigo el eco lejano de la artillería. Los mapas ya no servían. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. En ese vacío, Weber sentía cómo se desmoronaba la estructura que había sostenido su vida adulta. Hasta entonces había sido oficial, ingeniero, hermano mayor. Ahora era un hombre a punto de rendirse, algo impensable en 1941. Recordaba el momento en que su hermano Heinrich, 2 años menor, había caído en Smolensk. Aquella imagen, un cuerpo inmóvil sobre la nieve y un casco destrozado, volvía cada noche. Con cada recuerdo se derrumbaba un ladrillo más de su fe en el Reich. No lucho ya por Hitler, pensaba. Lucho para que estos chicos tengan un futuro, aunque sea como prisioneros. El joven Emil Schneider vivía un desgarro distinto. Criado con la propaganda de la Hitlerjugend, había soñado con la gloria. Ahora temblaba cada vez que se acercaba un avión aliado. Su estómago se retorcía de hambre y miedo. En sus cartas no enviadas escribía: «Madre, he visto hombres llorar, no los héroes de los noticieros, hombres reales llorando como niños. No sé si volveré». Schneider era un adolescente enfrentado a la muerte, descubriendo que la guerra no era una aventura sino un agujero negro de humanidad. Franz Bauer, en cambio, atravesaba la negación, la fe que lo había sostenido en Hitler, en la victoria final, en la superioridad moral se transformaba en ira. Cada retirada era, para él, una traición de los superiores, una cobardía de sus camaradas. Comenzó a desconfiar de Weber, sospechando que planeaba rendirse. Bauer pasaba horas mirando un retrato de Hitler en su cartera, como quien mira a un ídolo que se agrieta pero al que se aferra por miedo al vacío. El sargento Otto Krüger sentía una mezcla de ternura y cinismo. Veía en Schneider a su hijo muerto en 1918 y en Bauer al fanatismo que había destrozado Europa 2 veces en 30 años. En las noches contaba historias de la Primera Guerra a los jóvenes, no para inspirarlos, sino para advertirlos. «No hay gloria en esto», les decía. «Solo barro y tumbas». Del lado estadounidense, el capitán James H. Miller también experimentaba un terremoto interno. Hijo de inmigrantes alemanes, hablaba un alemán que usaba para interrogar prisioneros.
Cuando veía las caras demacradas de los rendidos, pensaba en su abuelo de Baviera. Podría ser mi primo, se decía. Esa empatía lo desconcertaba. ¿Cómo conciliarla con la necesidad de seguir avanzando y matando cuando era necesario? La moral de ambos lados no era un bloque sólido. Era un tejido de hilos rotos, tensos, entrelazados por la fatiga, la esperanza y el miedo. La rendición dejaba de ser un acto táctico para convertirse en una catarsis colectiva, un reconocimiento de la mentira y del desgaste. A finales de abril, cuando Berlín estaba cercada y Hitler vivía sus últimos días en el búnker, la compañía de Weber inició su marcha nocturna hacia el oeste. Era un desplazamiento silencioso, sin himnos ni banderas, con fusiles descargados y rostros tensos. Cada paso era una apuesta. Si los descubrían las SS, podían ser fusilados por deserción. Si llegaban a las líneas estadounidenses, quizá vivirían. Bauer intentó disuadirlos, alegando que la contraofensiva final estaba cerca. Weber lo miró con cansancio. No hay contraofensiva. Mira alrededor, Franz. Bauer apretó los dientes y siguió. Incapaz de romper del todo con su unidad, Schneider caminaba con el corazón en la garganta, sintiendo que estaba traicionando algo pero sin saber exactamente qué. Krüger avanzaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como un padre guiando a sus hijos hacia la salvación. Al amanecer del tercer día, divisaron un puesto estadounidense en la distancia, una bandera con barras y estrellas ondeando sobre un puente. Weber levantó un pañuelo blanco improvisado. Sus hombres hicieron lo mismo. El capitán Miller recibió la noticia y salió al encuentro con una patrulla. Apuntaron sus armas con precaución, pero al ver el estado de los alemanes, bajaron los fusiles. El momento de la rendición fue casi anticlimático. Weber se identificó en un alemán pausado. Miller respondió en el mismo idioma, con acento de Ohio. Se miraron a los ojos y vieron en el otro no un enemigo, sino un reflejo. Bauer, temblando, soltó su arma como quien suelta un credo. Schneider lloró abiertamente. Krüger suspiró con un alivio amargo. Para los alemanes, la rendición no fue solo el fin de la guerra, sino el inicio de un aprendizaje, la conciencia de haber sido instrumentos de un régimen que los traicionó. Para los estadounidenses, recibir miles de prisioneros fue una lección de humanidad. Comprender que la línea entre aliado y enemigo es tenue cuando se mira el rostro del derrotado. El desenlace dejó 5 lecciones silenciosas en cada corazón. La propaganda se desmorona ante la experiencia. La superioridad moral es un espejismo en la guerra total. La supervivencia es un instinto más fuerte que la ideología. La empatía puede brotar incluso en los campos de batalla. Y la rendición, lejos de ser un acto de cobardía, puede ser la forma más radical de coraje cuando ya no hay futuro en la lucha. Ese aprendizaje no borró el horror ni devolvió a los muertos, pero sembró en algunos la semilla de una vida distinta después del cautiverio. Para Weber, Schneider y hasta para Bauer, cada día en el campo de prisioneros sería un espejo de ese momento, el instante en que eligieron la vida por encima de la muerte. En el campo de prisioneros improvisado cerca de Bad Kreuznach, donde Weber y sus hombres fueron conducidos, comenzaron a tejerse pequeñas historias que mostraban cómo la guerra, incluso en su ocaso, seguía generando dilemas morales y transformaciones personales. Karl Weber se convirtió de manera natural en un mediador entre prisioneros y guardias estadounidenses. Su alemán impecable y su formación técnica le permitieron organizar el trabajo en el campamento, ayudar a registrar a los prisioneros y mantener un mínimo de orden. Descubrió que el capitán Miller también hablaba alemán y, en una noche tranquila, conversaron sobre ingeniería y sobre Ohio, donde vivían muchos descendientes de bávaros. Esa conversación fue para Weber una grieta de humanidad en medio del desastre, un recordatorio de que más allá de las banderas había personas. Emil Schneider, por su parte, encontró en el cautiverio un espacio para reflexionar sobre su corta vida. Entre las alambradas, escribía en su cuaderno lo que no había podido decir antes. Nos dijeron que éramos invencibles, que éramos el futuro, pero el futuro ahora es esto: barro y alambre de púas. En las noches se acercaba a Krüger para escuchar historias del viejo sargento, que con su único brazo gesticulaba al narrar las trincheras de Verdún. Aquellas charlas fueron un ancla emocional para Schneider, una forma de aprender de los errores de 2 generaciones de alemanes atrapados en guerras que no comprendían. Franz Bauer vivió su propio descenso. Al principio se aisló, rechazando la comida americana y acusando a Weber de traidor. Pero al ver la calma de los estadounidenses, su trato relativamente correcto y la ausencia de ejecuciones, su ira se fue apagando. Lo que emergió en su lugar fue un vacío doloroso. Sin Hitler, sin victoria, sin el arma milagrosa,
¿Quién era él? Ese vacío comenzó a llenarlo con largas conversaciones con un pastor luterano prisionero que improvisaba sermones al atardecer. Bauer no se volvió creyente, pero empezó a preguntarse por primera vez en su vida si había algo más allá de la ideología. Otto Kruger, veterano de 2 guerras, se convirtió en mentor no oficial de los más jóvenes. Enseñaba a improvisar utensilios, a mantener la higiene, a no perder la dignidad. El enemigo no es quien te custodia, les decía. El enemigo es la desesperanza. Sus palabras no eran heroicas, pero funcionaban como un bálsamo. En paralelo, Miller lidiaba con sus propias subtramas. Recibía cartas de su esposa en Ohio que hablaban de la cosecha y de un hijo que apenas conocía. Se debatía entre la satisfacción de haber cumplido con su deber y la sensación de estar cuidando hombres que, hasta hacía días, intentaban matarlo. Esa ambigüedad lo acompañaba en cada ronda nocturna por el campamento. Estas subtramas personales reforzaban el tema central, la rendición como acto humano, no como simple maniobra militar. Cada historia individual era una microfractura en la narrativa del enemigo monolítico. Cada diálogo, una puntada en un tejido de reconciliación incipiente. Para entender la desesperación de las tropas alemanas en 1945, hay que mirar el mapa logístico. El Reich, que había presumido de Blitzkrieg en 1939 hasta 41, dependía de un sistema industrial y de transporte que para 1945 estaba pulverizado. Las fábricas de la Ruhr habían sido bombardeadas hasta quedar escombros. Los trenes eran objetivos prioritarios de la aviación aliada. El combustible, especialmente el sintético producido en Pölitz y Leuna, se había vuelto un bien más preciado que el oro. En la compañía de Weber, los camiones se quedaban varados por falta de gasolina. Los cañones antitanque se abandonaban porque no había caballos ni tractores para moverlos. Las raciones se reducían a mendrugos de pan negro y latas esporádicas. Schneider recordaba que, en sus últimos días de combate, compartían una sola cantimplora para 10 hombres. Ese colapso material era el telón de fondo de la decisión de rendirse. No era solo una cuestión moral o estratégica, simplemente no había con qué seguir luchando. Del lado estadounidense, la logística era la imagen inversa. Columnas interminables de camiones GMC, Deus and a Half, llevaban municiones, comida, combustible y repuestos hasta el frente. Cada soldado aliado recibía raciones K relativamente decentes, café caliente y hasta cigarrillos. Las divisiones tenían soporte aéreo constante y podían rotar unidades cansadas. Para los alemanes que se rendían, ese contraste era un golpe psicológico tanto como material. En el campo de prisioneros, ese desequilibrio se traducía en detalles concretos. Los estadounidenses improvisaban alambradas con rollos traídos en sus camiones, montaban cocinas de campaña capaces de alimentar a miles de hombres y distribuían mantas. No era lujo, pero comparado con el hambre y el frío del frente, era casi un alivio. A nivel estratégico, la diferencia logística explicaba por qué las armas milagrosas no podían salvar al Reich. Un tanque Tiger II sin combustible era un monumento inmóvil. Un caza a reacción sin queroseno era solo chatarra en una pista bombardeada. La guerra total era, sobre todo, una guerra de fábricas, trenes y barcos. En esa guerra, Alemania estaba derrotada desde mucho antes de que sus soldados alzaran pañuelos blancos. Estos detalles logísticos también moldeaban las emociones. Geber, al ver los depósitos estadounidenses, sentía una mezcla de envidia y alivio. En aquel orden industrial veía no solo poder, sino la promesa de que sus hombres no morirían de hambre en el cautiverio. Schneider miraba las raciones americanas como quien mira un banquete imposible. Incluso Bauer, fanático, no pudo evitar aceptar una taza de café caliente que un soldado estadounidense le ofreció, sintiendo por primera vez en meses el calor no de un ideal, sino de un gesto humano. Las noches en el campo de prisioneros de Bad Kreuznach se volvieron un teatro de voces interiores y conversaciones largas, donde cada hombre intentaba reconstruir su identidad rota. Una tarde gris, Karl Weber se sentó junto al alambre de púas, mirando los campos verdes más allá. Franz Bauer, a unos metros, seguía rígido, con el uniforme todavía ordenado. Schneider y Kruger estaban cerca, limpiando sus utensilios. De pronto, Weber habló. «Franz, no te pedí perdón por arrastrarte a esto». Bauer lo miró con ojos fríos. «No quiero tu perdón. Me arrancaste la oportunidad de luchar hasta el final, me convertiste en prisionero». Weber respiró hondo. «¿Luchar por qué, Franz? ¿Por un Reich en ruinas? ¿Por un Führer que nos ha mentido? Mira a tu alrededor. No hay gloria, solo hambre y barro». Bauer bajó la vista. Su voz se quebró.
Pero, ¿qué somos ahora? Toda mi vida fue esto. Hitler, el partido, la patria. Si todo es mentira, entonces yo soy nada. Kruger intervino con su voz áspera. No eres nada si sigues creyendo que eras algo por repetir eslogans. Eres un hombre, Franz. Y eso es suficiente para empezar de nuevo. Schneider, con voz temblorosa, añadió: yo quería ser un héroe, quería volver a mi pueblo y que me recibieran con flores. Ahora solo quiero volver vivo. El silencio que siguió fue pesado. Weber miró a cada uno. Sobrevivir no es cobardía, es una forma de resistir. Más tarde, esa noche, en su catre, Weber escribió en un papel improvisado: si sobrevivo, enseñar a mi hijo que la patria no es un hombre ni un partido, es la gente que amas. Que nunca confunda uniformes con honor. Del otro lado del alambre, el capitán Miller hablaba con un sargento estadounidense. ¿Sabes qué es lo raro, Pete? ¿Qué, capitán? Que cuando hablo con ellos en alemán, me recuerdan a mi abuelo. Las mismas palabras, los mismos gestos. Esos tipos mataron a nuestros amigos, James. No lo olvides, no lo olvido. Pero míralos, son chicos, viejos, fanáticos perdidos, como si hubiéramos estado luchando contra un espejismo. El sargento mascó su chicle. Eso es la guerra. Peleas contra sombras hasta que ves las caras. Esa noche Miller escribió en su diario: las guerras las ganan los ejércitos, pero las pagan los muchachos. Aquí, entre alambradas, lo veo claro. Somos un espejo roto. Estos diálogos y monólogos internos no solo mostraban dudas y estrategias, sino crecimiento. Bauer empezaba a cuestionarse. Schneider empezaba a madurar. Weber empezaba a imaginar un futuro distinto. Kruger era un mentor resignado. Miller era un enemigo convertido en testigo humano. La guerra, al reducirse al contacto directo, revelaba la humanidad bajo las máscaras. El relato de la rendición no es completo sin las otras voces: los civiles, los servicios de apoyo, la propaganda, la contrainteligencia. En un pueblo cercano, Anna Vogel, una campesina de 32 años, veía pasar columnas de soldados alemanes hacia el oeste. Su marido había muerto en el este y su hijo estaba en la Hitlerjugend. Para ella, los estadounidenses eran al mismo tiempo invasores y salvadores, traían el fin de la guerra y la posibilidad de sobrevivir. Ana escondía pan en su sótano para dárselo a los prisioneros que veía pasar. En Berlín, la propaganda seguía transmitiendo por radio mensajes de resistencia total. Joseph Goebbels hablaba de victoria inevitable mientras la ciudad ardía bajo las bombas. Esa disonancia alimentaba la confusión de los soldados en el frente, que escuchaban la radio en un rincón y luego miraban la realidad con sus propios ojos. En la retaguardia estadounidense, los servicios de inteligencia elaboraban perfiles de los oficiales alemanes para identificar nazis comprometidos y separarlos de los simples soldados. Se debatía qué hacer con millones de prisioneros. Algunos abogaban por tratarlos con dureza, otros por usarlos para reconstruir Europa. Incluso dentro del campo de prisioneros había capas: los fanáticos que aún juraban lealtad al Führer, los pragmáticos que colaboraban con los estadounidenses, los adolescentes que solo querían volver a casa. Esa pluralidad mostraba que no había un soldado alemán homogéneo, sino miles de individuos atrapados en una maquinaria. Desde la perspectiva estadounidense, también había diversidad. Algunos soldados trataban a los prisioneros con respeto, otros con desprecio. Algunos veían en ellos potenciales criminales de guerra, otros simplemente hombres derrotados. La experiencia de Miller y su compañía era solo un fragmento de un mosaico mayor. La guerra de 1945 no era un tablero limpio de buenos y malos, sino un paisaje complejo de percepciones cruzadas. Cada mirada era distinta. La de Weber, buscando salvar a sus hombres. La de Bauer, buscando sentido en el derrumbe. La de Schneider, aprendiendo a ser adulto. La de Kruger, buscando cerrar un ciclo de 2 guerras. La de Anna, una civil que sobrevivía entre ruinas. La de Miller, un enemigo que veía su reflejo en los prisioneros. Ese cruce de perspectivas hacía evidente una verdad incómoda. La guerra total destruye las categorías morales simples. Al final, lo que quedaba eran seres humanos intentando navegar el caos. Para entender por qué en 1945 tantas tropas alemanas ansiaban rendirse a los estadounidenses, hay que mirar no solo el drama humano, sino el ajedrez estratégico y las decisiones militares que habían moldeado esa situación. El colapso del modelo de guerra alemán, la Wehrmacht, había triunfado en 1939 hasta 41 gracias a la Blitzkrieg. Ataques rápidos, combinando aviación táctica,
tanques y divisiones motorizadas que rompían el frente enemigo y lo desarticulaban antes de que pudiera reaccionar. Polonia, Francia, los Balcanes, todos fueron derrotados por esa fórmula. Pero la Blitzkrieg no era mágica, dependía de la sorpresa, del abastecimiento fluido y de un enemigo desprevenido. En 1941, en la Operación Barbarroja, Alemania intentó aplicar el mismo esquema en un teatro mucho mayor, la Unión Soviética. El frente oriental devoró hombres, combustible y trenes. La logística, esa base invisible, se convirtió en un monstruo imposible de alimentar. Para 1943, tras Stalingrado y Kursk, la Wehrmacht pasó de ofensiva a defensiva. Hitler, convencido de su genio militar, comenzó a dictar órdenes cada vez más rígidas, prohibía retiradas, exigía fortalezas estáticas en puntos indefendibles y destituía a generales veteranos. El resultado fue una cadena de bolsas y cercos, donde decenas de miles de soldados alemanes eran capturados. Lo que en 1940 era movilidad se volvió inmovilidad suicida. El giro aliado, guerra de materiales y pinzas. Mientras tanto, los aliados habían aprendido de sus derrotas iniciales. Estados Unidos, con su capacidad industrial gigantesca, convirtió la guerra en un asunto de producción masiva y abastecimiento continuo. Cada decisión táctica se apoyaba en la logística, puentes móviles, oleoductos hasta el frente, camiones infinitos. La aviación aliada, que en 1940 era débil, en 1944 dominaba los cielos. El desembarco de Normandía fue el ejemplo perfecto. No solo fue una operación anfibia monumental, sino un ejercicio de ingeniería logística. Tras el día D, los aliados avanzaron más despacio de lo previsto por la resistencia alemana, pero nunca se detuvieron porque podían rotar divisiones y mantener un flujo de suministros constante. En el invierno de 1944 hasta 45, Hitler intentó un último golpe en las Ardenas, apostando por la sorpresa y el mal tiempo para romper las líneas aliadas y tomar Amberes. Era una repetición de 1940, pero sin la ventaja inicial. El ataque fracasó porque los estadounidenses resistieron en Bastogne y porque el combustible alemán se agotó. Aquella ofensiva agotó las últimas reservas móviles del Reich. La importancia del Rin y la maniobra hacia el Ruhr. El Rin era la última gran barrera natural. Los alemanes lo habían fortificado pensando que podrían convertirlo en una línea de defensa duradera. Pero en marzo de 1945, los estadounidenses tomaron intacto el puente Ludendorff en Remagen y lo explotaron como cabeza de puente. Eisenhower y sus generales no desperdiciaron la oportunidad. Cruzaron en masa, extendieron puentes de pontones y en cuestión de días miles de hombres y vehículos estaban al este del Rin. A partir de ahí, los aliados ejecutaron una maniobra de pinza clásica sobre la región del Ruhr, el corazón industrial alemán. Las fuerzas estadounidenses del norte y del sur convergieron, cercando a más de 300.000 soldados alemanes. Aquello fue la Bolsa del Ruhr, un gigantesco cerco que dejó sin opciones a la mayoría de las unidades atrapadas. La Wehrmacht, sin combustible ni munición, no podía romper el cerco. Muchos oficiales, viendo el destino inevitable, prefirieron rendirse en masa. Fue la rendición más grande en la historia militar alemana. Innovaciones tácticas y errores estratégicos. En términos de tácticas, Alemania todavía tenía unidades muy competentes. Sus cazas a reacción, Me-262, eran más rápidos que cualquier avión aliado. Sus tanques Tiger II podían destruir Shermans a larga distancia, pero cada innovación estaba aislada y sin soporte logístico. Los Me-262 despegan sin queroseno suficiente, los Tiger II quedan varados sin repuestos. Sin cohesión estratégica, las armas milagrosas se vuelven reliquias. Del lado aliado, la innovación era más sistémica. La combinación de bombardeo estratégico, control aéreo táctico, artillería móvil y tropas mecanizadas creaba un ritmo de avance imposible de igualar. Además, la inteligencia aliada, descifrando códigos enigma y siguiendo movimientos, permitía anticipar maniobras alemanas. La guerra se volvió un dominio de la información tanto como del fuego. El mayor error estratégico de Hitler fue no permitir retiradas ordenadas ni capitulaciones locales. En el este, esto condujo a catástrofes como la Bolsa de Stalingrado y el cerco de Minsk. En el oeste, hizo que unidades enteras quedaran atrapadas esperando órdenes que nunca llegaban. Oficiales pragmáticos como Karl Weber en nuestra historia se encontraban ante un dilema moral: obedecer órdenes suicidas o salvar a sus hombres. Cada vez más optaban por la segunda. ¿Por qué querían rendirse a EEUU y no a la URSS?
Las decisiones estratégicas también explican la preferencia de rendición. Los soldados alemanes habían aprendido, por rumores y por experiencia, que el trato soviético a los prisioneros era duro. La guerra en el este había sido brutal, marcada por atrocidades nazis y represalias soviéticas. Millones de prisioneros alemanes desaparecerían en el Gulag. En cambio, los estadounidenses y británicos, aunque no exentos de episodios de violencia, ofrecían un cautiverio más regulado y la perspectiva de sobrevivir. Por eso, a medida que la línea del frente colapsaba, las unidades alemanas se movían deliberadamente hacia el oeste, tratando de rendirse a las fuerzas de Eisenhower antes de ser alcanzadas por Zhukov o Konev. No era solo un instinto de supervivencia, era una lectura estratégica del mapa. En algunos casos, incluso hubo acuerdos tácitos. Oficiales alemanes ordenaban a sus hombres retirarse hacia zonas que sabían serían ocupadas por estadounidenses, mientras mantenían combates simbólicos contra los soviéticos, para justificar el movimiento. Influencia en la historia posterior. La rendición masiva de tropas alemanas al oeste permitió a los aliados gestionar millones de prisioneros con cierta organización y evitó que el Ejército Rojo capturara aún más hombres. Esto tuvo un efecto a largo plazo en la reconstrucción de Alemania Occidental, donde muchos exsoldados pudieron volver y reintegrarse en la posguerra. Desde el punto de vista militar, el fin de la guerra en Europa fue una demostración de que la estrategia no es solo mover fichas, sino mantener una economía de guerra, un sistema logístico y una cohesión política. La Wehrmacht, brillante en tácticas locales, fue derrotada por una coalición que supo convertir la guerra en un esfuerzo total y sostenido. En nuestro relato, los caminos de Weber, Bauer, Schneider y Krüger son ejemplos vivos de esas decisiones. Soldados atrapados en un esquema estratégico roto, tomando sus propias microdecisiones tácticas, rendirse, moverse, negociar para sobrevivir dentro de un colapso mayor. El capitán Miller, por su parte, es parte de la maquinaria aliada que no solo lucha, sino que absorbe y gestiona la derrota del enemigo. Cuando, el 8 de mayo de 1945, se firmó la rendición incondicional alemana en Reims y luego en Berlín-Karlshorst, el eco de millones de pasos y decisiones individuales confluyó en ese instante. La guerra en Europa terminaba oficialmente, pero para quienes la habían vivido no era un simple cambio de fecha, era un cruce de fronteras interiores. En el campo de prisioneros de Bad Kreuznach, Karl Weber, Franz Bauer, Emil Schneider y Otto Krüger recibieron la noticia de la capitulación a través de un altavoz. No hubo vítores ni lágrimas de alegría, solo un silencio pesado. Para Weber, la fecha significó una confirmación de su decisión. Había conducido a sus hombres fuera del suicidio. Para Schneider, significó un horizonte vago, quizás volver a la Selva Negra, reconstruir su vida. Para Krüger, veterano de 2 guerras, fue un cierre irónico. Había sobrevivido a ambas, pero sentía que Europa no sobreviviría igual. Para Bauer, fue la fractura final, el Führer muerto, la victoria inevitable convertida en polvo. En los días siguientes comenzó a escribir en un cuaderno, preguntándose por primera vez quién era sin la ideología. Del lado estadounidense, el capitán James H. Miller recibió órdenes de transferir a los prisioneros a instalaciones más permanentes. Mientras supervisaba la partida de Weber y los demás, los miró por última vez. No vio enemigos ni soldados, sino hombres en tránsito hacia otra vida. En su diario escribió: «Hoy termina la guerra, pero la paz no empieza sola. La tendremos que construir, igual que construimos puentes sobre el Rin». Este epílogo no es solo la conclusión de una trama personal, es una reflexión sobre el impacto histórico real, la rendición masiva de las tropas alemanas a EEUU. En 1945 no fue un episodio marginal, sino un fenómeno que modeló la posguerra. Permitió a millones de soldados evitar los campos soviéticos, facilitó la reconstrucción de Alemania Occidental y sembró las semillas de una nueva relación transatlántica. También mostró la diferencia entre una guerra de exterminio y una guerra que, pese a su brutalidad, podía dejar espacio para la reintegración. Sin embargo, la historia también obliga a reconocer las sombras. No todos los prisioneros fueron tratados con humanidad. Muchos murieron en campos improvisados por falta de recursos o negligencia. Otros arrastraron traumas invisibles durante décadas. Y la división del país en zonas de ocupación, con el telón de acero que se levantó después, fue en parte producto de esas rendiciones y de la carrera por capturar territorio y hombres antes que el otro bando. En términos de memoria colectiva, estos eventos enseñan varias lecciones perdurables. Primera, la propaganda y la ideología pueden movilizar naciones enteras, pero se derrumban ante la realidad del hambre,
la muerte y el desengaño. Segunda, la estrategia militar no puede separarse de la ética. Decisiones como rendirse, negociar o tratar prisioneros no son solo tácticas, son actos que modelan el futuro. Tercera, la humanidad del enemigo es la grieta por la que entra la paz. La experiencia de Miller y Weber muestra que incluso en una guerra total es posible reconocer al otro como ser humano. Cuarta, la rendición no es sinónimo de cobardía. En muchos casos es el acto más lúcido y valiente de todos, porque implica romper con dogmas, arriesgarse a la estigmatización y priorizar la vida sobre la ideología. Quinta, las guerras no terminan en los documentos firmados, continúan en las memorias de los que sobrevivieron, en las generaciones que heredan los relatos y en los sistemas políticos que se erigen sobre esas ruinas. En nuestro relato, Karl Weber regresará años después a Hamburgo, donde trabajará como ingeniero civil reconstruyendo puentes. Emil Schneider estudiará carpintería y contará a sus nietos que fue prisionero en 1945. Franz Bauer, tras un largo silencio, se convertirá en profesor de historia en Nuremberg, enseñando a jóvenes sobre los peligros del fanatismo. Otto Kruger morirá en 1952, en paz, sabiendo que al menos algunos de sus chicos sobrevivieron. El capitán Miller volverá a Ohio, criará a su hijo y guardará en un cajón una foto de aquellos prisioneros que alguna vez custodiaron su sombra. Estas biografías imaginadas son reflejo de miles de vidas reales que siguieron caminos parecidos. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un choque de ejércitos, sino un laboratorio de humanidad y deshumanización. En ese laboratorio, la desesperación por rendirse a EEUU en 1945 fue tanto un fenómeno táctico como un signo de la quiebra moral del Reich y del aprendizaje brutal de sus soldados. La historia, contada desde este ángulo, no glorifica ni demoniza, muestra un mosaico de seres humanos atrapados en decisiones gigantescas y deja una advertencia para las generaciones futuras. Las guerras empiezan con discursos y mapas, pero terminan con hombres y mujeres comunes tratando de salvar su vida y su alma entre ruinas. Reconocer esa realidad es el primer paso para evitar repetirla. Con este epílogo se cierra el círculo de nuestra narración, desde la contextualización inicial hasta las subtramas personales, la logística, los diálogos y la estrategia. Hemos visto cómo la desesperación por rendirse no fue una anécdota, sino una ventana a las tensiones profundas de una guerra total. Al asomarnos a ella, entendemos mejor no solo aquel 1945, sino también nuestro presente, los límites de la ideología, el peso de las decisiones estratégicas y la persistencia de la humanidad incluso en el peor de los escenarios.